Bueno, de nuevo en su programa La Verdad Laboral. En este programa vamos a estar con el amigo Víctor Urbáez, un sindicalista de pura cepa, de allá del oriente del país, un técnico en telecomunicaciones, secretario general del sindicato de Anzoátegui y CanTV, técnico en telecomunicaciones, en la parte de transmisión, y también es ingeniero eléctrico. Un hombre, bueno, de una templanza de toda la vida, una defensa de sus derechos, del sector laboral. Hoy está con nosotros un poco para comentar lo que viene sucediendo en el sector laboral de la CanTV. Bienvenido, Víctor. Gracias, Diego, por la oportunidad que me estás dando y saludo a todos los compañeros. Bueno, Víctor, como un poco decíamos, hablar de la CanTV es hablar de todo el sector laboral del país. Es un poco lo que sucede en todas partes. Una empresa que fue nacional, fue privatizada y luego otra vez nacionalizada. O sea que tú has vivido todas estas etapas. En estas vivencias, ¿qué crees tú que ha sido mejor tanto para el servicio, para los clientes y para los trabajadores, el servicio público o el servicio privado? Bueno, como tú dijiste, CanTV es vivir en Venezuela. CanTV se ve la situación que tiene el país. Para los trabajadores, para las organizaciones sindicales, la mejor época fue cuando la empresa fue privatizada. Los beneficios laborales eran inmensos, teníamos un servicio médico envidiable, teníamos buenos salarios, buenos beneficios médicos. La lucha sindical era enorme. Nosotros fuimos a una huelga de más de 27 días, dura. Creo que esa fue la última huelga, gran huelga nacional que hubo aquí en Venezuela fuerte, de una organización sindical. Entonces, teníamos todo de esa empresa privada, porque teníamos una lucha, no teníamos, como cito ahorita, que el Ministerio del Trabajo nos prohíbe hacer reclamos, nos prohíbe la reenganche, es cómplice los despidos. Eso no existía cuando la empresa era privada. Y sin embargo, nos hemos mantenido en la lucha. Hay un grupo sindical que formamos los sindicatos libres y contestatarios de CanTV, que hemos sobrevivido a la pela, como se dice aquí en Oriente, hemos guapeado para mantener a los trabajadores sus reclamos vivos, la lucha sindical viva y mantener a la empresa, porque si no existe la empresa, no existimos los demás. ¿En cuántas zonas existen este grupo sindical de sindicatos libres? En 5 zonas, pero no importa el número, pero somos los más grandes de las regiones. Por ejemplo, aquí en Anzoátegui somos en Oriente el estado que tiene más trabajadores y más grande. Caracas es el que manda a nivel nacional en el país número de trabajadores. Zulia es el que tiene más trabajadores en Occidente. O sea, O se- somos sindicatos grandes, sólidos, fuertes. o sea que eso equivale más o menos al 40, al 50, al 60% de la población laboral de la CanTV. No, equivale casi un 80 o más. Nada más Caracas tiene como el 60%. Con respecto a esa unión de CanTV, Movilnet, ¿qué nos puedes decir de eso? ¿Por qué los trabajadores de Movilnet tienen algunas condiciones ahora distintas a los trabajadores de CanTV? Bueno, tú sabes que esa unión de Movilnet CanTV fue una estafa que nos montó la federación actual a través de una convención colectiva, donde hicieron ver que era un contrato para las dos empresas. Inclusive, el contrato lo firmó una persona que después fue sacado por delincuente, preso. Esa persona firmó una convención colectiva siendo de Movilnet que no le correspondía y eso después del tiempo se vio que era una falsa. Movilnet tiene sus beneficios, CanTV tiene sus beneficios y Movilnet ya no pertenece a la CanTV, quedando dudas ahí con respecto a las acciones, porque Movilnet es una empresa que nace de CanTV, por lo tanto los accionistas, los trabajadores que tenemos acciones, tenemos derecho a esa empresa. Y los venezolanos que tienen acciones de esa Y empresa también. tiene razón, y los venezolanos. Con respecto a ese contrato colectivo que ampara a todos los trabajadores y también ampara a los jubilados, a los pensionados, a los sobrevivientes, existe una demanda de un grupo de ellos donde exigen que se les homologue el salario, el sueldo, la pensión de la cual disfrutan en este momento, ya que esa demanda le da esa posibilidad de homologación y tienen una pelea de muchos años. Bueno, esa homologación debería de darse
sin ningún tipo de problema, porque las otras empresas del Estado, las universidades, los militares, PDVSA y la gran mayoría de las empresas del Estado tienen la homologación. CanTV es una de las pocas que se le niega, sin embargo, hace 2 discusiones de contrato, la CanTV puso en mesa la homologación, pero quería el manjar del contrato, quería eliminar el servicio médico del HCM, poniendo un monto Caramba. irrisorio, y eso se rechazó. Se rechazó de una larga lucha que armamos en los pocos sindicatos guerreros que todavía sobrevivimos en CanTV, y se logró paralizar esa homologación que eliminaba nuestro HCM. Y en esa discusión, en esa negociación, ¿cuáles eran las propuestas de CanTV para eliminar el seguro de CanTV, que es algo que todos los jubilados hasta pelean por ello? Bueno, en ese momento puso en mesa 36.000 bolívares de gastos médicos de HCM. Te imaginas tus 36.000 bolívares con esta crisis, eso te da una vacuna que te ponga en una clínica. Pero había gente dispuesta a firmar eso en esas condiciones, o todo el mundo se opuso de una buena No, vez. había gente dispuesta, había grupos sindicales que manifestaron que estaban de acuerdo. Hubo grupos, lamentablemente, de compañeros jubilados que son los más afectados, manifestaron que estaban de acuerdo, pero hubo un grupo, estaba mi persona, estaba Joan Chávez, estábamos un grupo de compañeros que levantamos la voz y paralizamos eso. Y esos trabajadores que estaban de acuerdo salieron a buscar, a conversar con los demás, con los otros jubilados, con los otros trabajadores activos, con todo, porque eso es un patrimonio familiar. Eso cuando el trabajador de CanTV se jubila, tiene ese sistema de salud que es muy bueno, porque No, eso es lo que hasta ahorita tenemos, bueno, no, era muy bueno, porque todo lo que nos han dicho los jubilados, lo que nos han dicho los trabajadores, es que ahora es todo un problema, ¿no? pero no salieron a manifestar su opinión de que la querían aceptar. Nosotros sí salimos rechazándola y surtió efecto rápido. Enseguida la Cantabria la retiró y se terminó la discusión de la convención colectiva sin esa perlita que nos querían meter ahí. Ok. Y con respecto en este momento, ese sistema de salud, ¿cómo cubre a todos los trabajadores y a los jubilados? No, ahorita tenemos demasiado problema porque ahorita se cambió para visitas domiciliarias. Y aunque la idea de repente tiene ciertas cosas buenas, que es que te visite el médico a tu casa, pero no se da continuamente. A veces tú te sientes mal de tensión, te sientes mal de otro problema y te mandan un anestesiólogo, que sabe un anestesiólogo de la medicina general. Entonces, son cosas que hay que mejorar. Y hay problemas para la dotación de la medicina, para que te la envíen, para que te la garanticen. Pero si ha dado un poco de resultado esa visita médica en casa. Sí, ha dado resultados porque ahí han visto a los familiares, a los trabajadores, han mandado a la farmacia para la medicina. En algunos casos ha habido mejora y te remiten a un especialista si el caso lo amerita. ¿Y eso está funcionando así en todos los estados o es en algunos estados sí, otros no? No, eso está funcionando así en todos los estados con fallas y con cosas buenas. Hay que tener como una lotería, suerte, para que te vayan, te visiten, te den las medicinas, o mala suerte que no te toquen, no te visiten y te enfermes. Además, hemos averiguado que otras empresas están aplicando este método, inclusive empresas privadas de las telecomunicaciones como Inter, aplica la visita domiciliaria. O sea que se ha hecho popular el sistema de KTV. Se ha hecho popular el sistema de cantidad. Mira, hay cosas, ¿verdad? Que bueno, que CanTV en su largo trayecto de servicio ha tenido espacios muy buenos, pero los espacios de este momento son realmente catastróficos, ¿no? Tenemos entendido que hay más de 1 millón de averías en toda Venezuela. Eso es bastante. Antes existía Conatel, que Conatel verdaderamente regulaba cuando la empresa privada, pero en este momento no regula. ¿Qué está sucediendo con el servicio? ¿Cómo es la cosa con la fibra? Han llegado a sitios donde instalan una fibra y después nada. CanTV le ha dejado eso a algunas empresas como a Inter, G-Network, o una cantidad de empresas que verdaderamente dejándole el servicio al sector privado. Es que tienen Bueno, intención de privatización en la CanTV, de nuevo. Conatel existe, digo. Lo que pasa con Conatel es que no ejerce sus funciones como las ejercía anteriormente. Tú te debes recordar que una avería de CanTV había que reparar antes de 24 horas.
Así es. Una instalación hacer antes de 24 horas. Y si era una cosa más complicada, te podía llegar a las 48 horas. Y era Pero multar. había que dar una respuesta inmediata, si no la empresa era multada y se venían serie de sanciones a la empresa. Eso se acabó cuando entra CanTV el célebre Manuel Fernández y politiza la empresa y la lleva a la caída más estrafalaria que ha ocurrido en los últimos años en una empresa. Casi la destruye, abandonó la tecnología, despidió gran cantidad de personal altamente preparado y calificado. Y fueron más de 10 años que soportó la empresa en ese abandono, que las consecuencias se están pagando ahorita, y donde ahorita entró el mayor general, que es el nuevo presidente de la CanTV, hay que reconocer que ha hecho un poco y ha mejorado un poco, han aparecido carros nuevos, ha dado herramientas, se empezó a instalar los Jeepon, pero el daño va por dentro, como dice, la profesión va por dentro, y el daño es de muchos años. Se necesita una gran inversión económica para que CanTV se recupere y tome la posición que tenía en Venezuela y que tenía en Latinoamérica, una de las mejores empresas de telecomunicaciones de Latinoamérica y la mejor de Venezuela. No tenía competencia. Ahorita tenemos más de 200 empresas de competencia de fibra óptica y nosotros apenas estamos arrancando con la fibra óptica. También el atraso que tenemos. Y Y eso se debe a una mala gerencia, una empresa que fue politizada, donde teníamos gerentes que la mayoría fueron despedidos por despido, dicen las cartas, por robo, por por maula. delincuente, por maula, por delincuente. Entonces, eso es difícil recuperarlo. Nosotros los trabajadores, si tú haces una encuesta, la gran mayoría está de acuerdo que privaticen a CanTV nuevamente Bueno, yo para creo que que la se población recupere también, la población de Venezuela también está muy, muy al tanto de eso. casi unánimemente que la privaticen. Están de Hay, acuerdo que zo- el hay sector zonas popular. completas, hay zonas completas en Caracas donde han apagado las centrales. Ya no Bueno, tienen servicio de CanTV. Eso no, está pasando en toda Venezuela. eso está pasando en toda Venezuela, ¿no? Y la zona más afectada del cierre de centrales es Maracaibo. Tan es así que ya están chatarreando todo el cobre, porque son centrales que ya no se van a recuperar. Y eso de paso Caramba. pasan, lo llaman ahora espacios vacíos, en blanco, en zonas en silencio. Y esas zonas en silencio ya no tienen recuperación. Y estamos hablando de cables de 2.100 pares, que en una zona como Maracaibo o cualquier capital del país, de Venezuela, tiene 10 pares de eso, una capital, un municipio. Estamos hablando de una gran... Son kilómetros y kilómetros de cable, ¿no? Sí, como ese cobre vale más caro que la CanTV ahorita actualmente. Caramba. Así es. Tengo entendido también de que con ese cobre, con lo que venden, es que están comprando y pagando la fibra. No, la fibra la están montando unas empresas contratistas. Ahora, no sé cuál es el negocio, cómo se les debería pagar a ellos, si se les da a pagar con fibras ópticas, si se les paga con conexiones, pero son empresas contratistas las que están metiendo lo real y están haciendo la inversión. Ok, o sea que ellos están trabajando fiados, Fiado, están trabajando fiado. como diríamos nosotros. Ahora, no se entiende ese fiado cuando los balances de CanTV acaban de decir que esa es una empresa que ganó mucho dinero. Bueno, tenemos los últimos 4 años dando ganancias, ay, pero una ganancia muy baja. Una ganancia de la última fue 0,014 bolívares. Cuando la acción de CanTV, los trabajadores la compraron a $4,51. Cada Y el, acción, el trabajador la compró en ese precio. Imagínate y tú, el, ahorita y el está a precio, y el precio actual. estaban en 80 bolívares. Mira, ya que empezamos a hablar de precios y nos queda muy poco tiempo, nos quedan algo así como 3 minutos, yo quisiera que habláramos del salario de la CanTV. ¿Qué tal los salarios, las pensiones? Eso es algo que le interesa mucho a todos los trabajadores y a toda la gente. Muy bajo. Nosotros estamos solicitando a la empresa que active la cláusula número 18, que es la que nos permite cada 6 meses ver las cláusulas económicas y mejorarlas. Las cláusulas económicas de CanTV ya quedaron sin valor. Eso que el contrato colectivo se acaba de firmar en noviembre. El salario, la tabla salarial se movió. Una pensión de un trabajador pensionado gana 530 bolívares, pero eso no alcanza para nada. Sí, la tabla, logramos muchos beneficios que ya la crisis, la inflación se lo acabó. Y estamos solicitando activar esa cláusula para buscar mejoras económicas lo más pronto posible. Entre ellas, un ajuste salarial. Y si eso es algo contractual, ¿por qué no se activa automáticamente? Ahí tendríamos que la federación activarse
y motivar, planificar, solicitar la reunión y buscar los apoyos de las organizaciones sindicales para, en forma conjunta, como era antes, independientemente de las cuestiones políticas, luchar por un beneficio que nos afecta a todos, Pero tanto activos como jubilados. cuando hablamos de la federación, ¿son los sindicatos? ¿Es una persona en específico? Porque lo que Es tengo un grupo. entendido, de acuerdo a lo que dicen los sindicatos, dice la gente, que es el presidente de FETRATER quien debe activar esas cláusulas y activar esas reuniones, y hasta ahora no lo ha hecho porque simplemente anda en la campaña política. Eso es correcto. La federación debe tener más de 6 8 años que no se vencida y más de 6 8 años que no se reúne. Bueno, por lo menos los que somos miembros de la federación, que somos un grupo adverso al presidente de FETRATER y a la parte política de la empresa, no nos hemos reunido más nunca en la federación. Eso no existe. Entonces, esas son cuestiones que tienen que normalizarse. Nosotros, a raíz de las elecciones presidenciales, cuando el próximo 28 de julio se realicen, nosotros debemos de relegitimar todas las organizaciones sindicales, incluyendo FETRATER, de primerita, que dé el ejemplo. Llamar a elecciones para de esa forma legalizarnos todo y plantear la lucha sindical que se nos viene encima. Y desde los sindicatos ya nos estamos preparando para eso. Eso es correcto, ya estamos montados haciendo las entrevistas, las reuniones con el CNE para esperar que pase el proceso de las elecciones presidenciales para solicitar las elecciones sindicales y normalizar la situación de todos los sindicatos o de los sindicatos que lo quieran hacer, pues. Bueno, Víctor, verdaderamente gracias por tu exposición, gracias por estar con nosotros. Unas palabras que le quieras decir a los trabajadores de la CanTV. Bueno, que tengan mucha fe, aquí vienen cambios. Lo que pasa es que las organizaciones políticas que formamos el grupo de los sindicatos libres y contestatarios, no metemos mucho la política dentro de la empresa, pero aquí hay aires de cambio próximo en el país, en Venezuela, y esos aires de cambio van a ir para CanTV y vamos a recuperar nuestra empresa y vamos a volver a ser la empresa líder de telecomunicaciones de Venezuela y una de las líderes de la telecomunicaciones de Latinoamérica. Bueno, y a ustedes, amigos, luego de esa despedida del amigo Víctor, les decimos, bueno, que tienen la campanita, pueden suscribirse al canal, enviarnos sus comentarios, críticas, recomendaciones, que nosotros estaremos prestos a cumplir con todas esas exigencias. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa. Bueno, de nuevo en su programa La Verdad Laboral. En este programa vamos a estar con el amigo Víctor Urbáez, un sindicalista de pura cepa, de allá del oriente del país, un técnico en telecomunicaciones, secretario general del sindicato de Anzoátegui y CanTV, técnico en telecomunicaciones, en la parte de transmisión, y también es ingeniero eléctrico. Un hombre, bueno, de una templanza de toda la vida, una defensa de sus derechos, del sector laboral. Hoy está con nosotros un poco para comentar lo que viene sucediendo en el sector laboral de la CanTV. Bienvenido, Víctor. Gracias, Diego, por la oportunidad que me estás dando y saludo a todos los compañeros. Bueno, Víctor, como un poco decíamos, hablar de la CanTV es hablar de todo el sector laboral del país. Es un poco lo que sucede en todas partes. Una empresa que fue nacional, fue privatizada y luego otra vez nacionalizada. O sea que tú has vivido todas estas etapas. En estas vivencias, ¿qué crees tú que ha sido mejor tanto para el servicio, para los clientes y para los trabajadores, el servicio público o el servicio privado? Bueno, como tú dijiste, CanTV es vivir Venezuela. CanTV se ve la situación que tiene el país. Para los trabajadores, para las organizaciones sindicales, la mejor época fue cuando la empresa fue privatizada. Los beneficios laborales eran inmensos, teníamos un servicio médico envidiable, teníamos buenos salarios, buenos beneficios médicos. La lucha sindical era enorme. Nosotros fuimos a una huelga de más de 27 días, dura,
creo que esa fue la última huelga, gran huelga nacional que hubo aquí en Venezuela fuerte, de una organización sindical. Entonces, teníamos todo de esa empresa privada, porque teníamos una lucha, no teníamos, como cito ahorita, que el Ministerio del Trabajo nos prohíbe hacer reclamo, nos prohíbe la reenganche, es cómplice los despidos. Eso no existía cuando la empresa era privada. Y sin embargo, nos hemos mantenido en la lucha. Hay un grupo sindical que formamos los sindicatos libres y contestatarios de CanTV, que hemos sobrevivido a la pela, como se dice aquí en Oriente, hemos guapeado para mantener a los trabajadores sus reclamos vivos, la lucha sindical viva y mantener a la empresa, porque si no existe la empresa, no existimos los demás. ¿En cuántas zonas existe este grupo sindical de sindicatos libres? En 5 zonas, pero no importa el número, pero somos los más grandes de las regiones. Por ejemplo, aquí en Anzoátegui somos en Oriente el estado que tiene más trabajadores y más grande. Caracas es el que manda a nivel nacional en el país número de trabajadores. Zulia es el que tiene más trabajadores en Occidente. O sea, somos sindicatos grandes, sólidos, fuertes. O sea que eso equivale más o menos al 40, al 50, al 60% de la población laboral de la CanTV. No, equivale casi un 80 o más. Nada más Caracas tiene como el 60%. Con respecto a esa unión de CanTV, Movilnet, ¿qué nos puedes decir de eso? ¿Por qué los trabajadores de Movilnet tienen algunas condiciones ahora distintas a los trabajadores de CanTV? Bueno, tú sabes que esa unión de Movilnet CanTV fue una estafa que nos montó la federación actual a través de una convención colectiva, donde hicieron ver que era un contrato para las dos empresas. Inclusive, el contrato lo firmó una persona que después fue sacado por delincuente, preso. Esa persona firmó una convención colectiva siendo de Movilnet que no le correspondía y eso, después del tiempo, se vio que era una falsa. Movilnet tiene sus beneficios, CanTV tiene sus beneficios y Movilnet ya no pertenece a la CanTV, quedando dudas ahí con respecto a las acciones, porque Movilnet es una empresa que nace de CanTV, por lo tanto, los accionistas, los trabajadores que tenemos acciones, tenemos derecho a esa empresa. Y los venezolanos que tienen acciones de esa empresa también. Tiene razón, y los venezolanos. Con respecto a ese contrato colectivo que ampara a todos los trabajadores y también ampara a los jubilados, a los pensionados, a los sobrevivientes, existe una demanda de un grupo de ellos donde exigen que se les homologue el salario, el sueldo, la pensión de la cual disfrutan en este momento, ya que esa demanda le da esa posibilidad de homologación y tienen una pelea de muchos años. Bueno, esa homologación debería de darse sin ningún tipo de problema, porque las otras empresas del Estado, las universidades, los militares, PDVSA y la gran mayoría de las empresas del Estado tienen la homologación. CanTV es una de las pocas que se le niega, sin embargo, hace 2 discusiones de contrato, la CanTV puso en mesa la homologación, pero quería el manjar del contrato, quería eliminar el servicio médico, el HCM, poniendo un monto irrisorio, y eso se rechazó. Se rechazó de una larga lucha que armamos en los pocos sindicatos guerreros que todavía sobrevivimos en CanTV, y se logró paralizar esa homologación que eliminaron nuestro HCM. Y en esa discusión, en esa negociación, ¿cuáles eran las propuestas de CanTV para eliminar el seguro de CanTV, que es algo que todos los jubilados hasta pelean por ello? Bueno, en ese momento puso en mesa 36.000 bolívares de gastos médicos y HCM. Te imaginas tú 36.000 bolívares con esta crisis, eso te da una vacuna que te ponga en una clínica. Pero había gente dispuesta a firmar eso en esas condiciones, o todo el mundo se opuso de una buena No, vez. había gente dispuesta, había grupos sindicales que manifestaron que estaban de acuerdo. Hubo grupos, lamentablemente, de compañeros jubilados que son los más afectados, manifestaron que estaban de acuerdo, pero hubo un grupo, estaba mi persona, estaba Joan Chávez, estaban un grupo de compañeros que levantamos la voz y paralizamos eso. Y esos trabajadores que estaban de acuerdo salieron a buscar, a conversar con los demás, con los otros jubilados, con los otros trabajadores activos, con todo, porque eso es un patrimonio familiar. Eso cuando el trabajador de CanTV se jubila, tiene ese sistema de salud que es muy bueno, porque eso No, es lo que hasta ahorita tenemos, bueno, no, era muy bueno, porque todo lo que nos han dicho los jubilados, lo que nos han dicho los trabajadores, es que ahora es todo un problema, ¿no?
Pero no salieron a manifestar su opinión de que la querían aceptar. Nosotros sí salimos rechazándola y surtió efecto rápido. Enseguida la Cantabria la retiró y se terminó la discusión de la convención colectiva sin esa perlita que nos querían meter ahí. Ok. Y con respecto en este momento, ese sistema de salud, ¿cómo cubre a todos los trabajadores y a los jubilados? No, ahorita tenemos demasiado problema porque ahorita se cambió para visitas domiciliarias. Y aunque la idea de repente tiene ciertas cosas buenas, que es que te visite el médico a tu casa, pero no se da continuamente. A veces tú te sientes mal de tensión, te sientes mal de otro problema y te mandan un anestesiólogo, que sabe un anestesiólogo de la medicina general. Entonces, son cosas que hay que mejorar. Y hay problemas para la dotación de la medicina, para que te la envíen, para que te la garanticen. Pero si ha dado un poco de resultado esa visita médica en casa. Sí, ha dado resultados porque ahí han visto a los familiares, a los trabajadores, han mandado a la farmacia para la medicina. En algunos casos ha habido mejora y te remiten a un especialista si el caso lo amerita. ¿Y eso está funcionando así en todos los estados o es en algunos estados sí, otros no? No, eso está funcionando así en todos los estados con fallas y con cosas buenas. Hay que tener como una lotería, suerte, para que te vayan, te visiten, te den las medicinas o mala suerte que no te toquen, no te visiten y te enfermes. Además, hemos averiguado que otras empresas están aplicando este método, inclusive empresas privadas de las telecomunicaciones como Inter, aplica la visita domiciliaria. O sea que se ha hecho popular el sistema de KTV. Se ha hecho popular el sistema de cantidad. Mira, hay cosas, ¿verdad? Que bueno, que CanTV en su largo trayecto de servicio ha tenido espacios muy buenos, pero los espacios de este momento son realmente catastróficos, ¿no? Tenemos entendido que hay más de 1 millón de averías en toda Venezuela. Eso es bastante. Antes existía Conatel, que Conatel verdaderamente regulaba cuando la empresa privada, pero en este momento no regula. ¿Qué está sucediendo con el servicio? ¿Cómo es la cosa con la fibra? Han llegado a sitios donde instalan una fibra y después nada. CanTV le ha dejado eso a algunas empresas como a Inter, G-Network, o una cantidad de empresas que verdaderamente dejándole el servicio al sector privado. Es que tienen Bueno, intención de privatización en la CanTV, de nuevo. Conatel existe, digo. Lo que pasa con Conatel es que no ejerce sus funciones como las ejercía anteriormente. Tú te debes recordar que una avería de CanTV había que repararla antes de 24 horas. Así Una es. instalación a ser antes de 24 horas. Y si era una cosa más complicada, te podía llegar a las 48 horas. Y era Pero multada. había que dar una respuesta inmediata, si no la empresa era multada y se venían serie de sanciones a la empresa. Eso se acabó cuando entra CanTV el célebre Manuel Fernández y politiza la empresa y la lleva a la caída más estrafalaria que ha ocurrido en los últimos años en una empresa. Casi la destruye, abandonó la tecnología, despidió gran cantidad de personal altamente preparado y calificado. Y fueron más de 10 años que soportó la empresa en ese abandono que las consecuencias se están pagando ahorita y donde ahorita entró el mayor general, que es el nuevo presidente de la CanTV, hay que reconocer que ha hecho un poco y ha mejorado un poco, han aparecido carros nuevos, ha dado herramientas, se empezó a instalar los Jeepon, pero el daño va por dentro, como dice, la profesión va por dentro, y el daño es de muchos años. Se necesita una gran inversión económica para que CanTV se recupere y tome la posición que tenía en Venezuela y que tenía en Latinoamérica, una de las mejores empresas de telecomunicaciones de Latinoamérica y la mejor de Venezuela. No tenía competencia. Ahorita tenemos más de 200 empresas de competencia de fibra óptica y nosotros apenas estamos arrancando con la fibra óptica. También el atraso que tenemos. Y Y eso se debe a una mala gerencia, una empresa que fue politizada, donde tenemos gerentes que la mayoría fueron despedidos por despido, dicen las cartas, por robo, por por Maula. delincuente, por maula, por delincuente. Entonces, eso es difícil recuperarlo. Nosotros los trabajadores, si tú haces una encuesta, la gran mayoría está de acuerdo que privaticen a CanTV nuevamente Bueno, yo para creo que que la se población recupere también, la población de Venezuela también está muy, muy al tanto de eso. casi unánimemente que la privaticen. Están de Hay, acuerdo que zo- el hay sector zonas popular. completas, hay zonas completas en Caracas donde han apagado las centrales.
Ya no Bueno, tienen servicio de CanTV. Eso no está es que pasando en toda Venezuela. eso está pasando en toda Venezuela, ¿no? Y la zona más afectada del cierre de centrales es Maracaibo. Tan es así que ya están chatarreando todo el cobre, porque son centrales que ya no se van a recuperar. Y esos espacios Caramba. pasan, que lo llaman ahora espacios vacíos, en blanco, en zonas en silencio. Y esas zonas en silencio ya no tienen recuperación. Y estamos hablando de cables de 2.100 pares que en una zona como Maracaibo o cualquier capital del país de Venezuela tiene 10 pares de eso, una capital, un municipio. Estamos hablando de una gran... Son kilómetros y kilómetros de cable, ¿no? Sí, como ese cobre vale más caro que la CanTV ahorita actualmente. Caramba. Así es. Tengo entendido también de que con ese cobre, con lo que venden, es que están comprando y pagando la fibra. No, la fibra la están montando unas empresas contratistas. Ahora, no sé cuál es el negocio, cómo se les debería pagar a ellos, si se les va a pagar con fibras ópticas, si se les paga con conexiones, pero son empresas contratistas las que están metiendo lo real y están haciendo la inversión. Ok, o sea que ellos están trabajando fiados, Fiado, están trabajando fiado. como diríamos nosotros. Ahora, no se entiende ese fiado cuando los balances de CanTV acaban de decir que eso es una empresa que ganó mucho dinero. Bueno, tenemos los últimos 4 años dando ganancias, ay, pero una ganancia muy baja. Una ganancia de la última fue 0,014 bolívares. Cuando la acción de CanTV, los trabajadores la compraron a $4,51. Cada Y el, acción, el trabajador la compró en ese precio. Imagínate y tú, el, ahorita y el está en precio, y el precio actual. estaban en 80 bolívares. Mire, ya que empezamos a hablar de precios y nos queda muy poco tiempo, nos quedan algo así como 3 minutos, yo quisiera que habláramos del salario de la CanTV. ¿Qué tal los salarios, las pensiones? Eso es algo que le interesa mucho a todos los trabajadores y a toda la gente. Muy bajo. Nosotros estamos solicitando a la empresa que active la cláusula número 18, que es la que nos permite cada 6 meses ver las cláusulas económicas y mejorarlas. Las cláusulas económicas de CanTV ya quedaron sin valor. Eso que el contrato colectivo se acaba de firmar en noviembre. El salario, la tabla salarial se movió, una pensión de un trabajador pensionado gana 530 bolívares, pero eso no alcanza para nada. Sí, la tabla, logramos muchos beneficios que ya la crisis, la inflación se lo acabó. Y estamos solicitando activar esa cláusula para buscar mejoras económicas lo más pronto posible, entre ellas un ajuste salarial. Y si eso es algo contractual, ¿por qué no se activa automáticamente? Ahí tendríamos que la federación activarse y motivar, planificar, solicitar la reunión y buscar los apoyos de las organizaciones sindicales para, en forma conjunta, como era antes, independientemente de las cuestiones políticas, luchar por un beneficio que nos afecta a todos, Pero tanto activos como jubilados. cuando hablamos de la federación, ¿son los sindicatos? ¿Es una persona en específico? Porque lo que Es tengo un grupo. entendido, de acuerdo a lo que dicen los sindicatos, dice la gente, que es el presidente de FETRATER quien debe activar esas cláusulas y activar esas reuniones, y hasta ahora no lo ha hecho porque simplemente anda en la campaña política. Eso es correcto. La federación debe tener más de 6 8 años que no vencida y más de 6 8 años que no se reúne. Bueno, por lo menos los que somos miembros de la federación, que somos un grupo adverso al presidente de FETRATER y a la parte política de la empresa, no nos hemos reunido más nunca en la federación. Eso no existe. Entonces, esas son cuestiones que tienen que normalizarse. Nosotros, a raíz de las elecciones presidenciales, cuando el próximo 28 de julio se realicen, nosotros debemos de relegitimar todas las organizaciones sindicales, incluyendo FETRATER, de primerita, que dé el ejemplo. Llamar a elecciones para de esa forma legalizarnos todo y plantear la lucha sindical que se nos viene encima. Y desde los sindicatos ya nos estamos preparando para eso. Eso es correcto, ya estamos montados haciendo las entrevistas, las reuniones con el CNE para esperar que pase el proceso de las elecciones presidenciales para solicitar las elecciones sindicales y normalizar la situación de todos los sindicatos o de los sindicatos que lo quieran hacer, pues. Bueno, Víctor, verdaderamente gracias por tu exposición, gracias por estar con nosotros. Unas palabras que le quieras decir a los trabajadores de la CanTV. Bueno, que tengan mucha fe, aquí vienen cambios. Lo que pasa es que las organizaciones políticas que formamos el grupo de los sindicatos libres y contestatarios,
no metemos mucho la política dentro de la empresa, pero aquí hay aires de cambio próximo en el país, en Venezuela, y esos aires de cambio van a ir para CanTV y vamos a recuperar nuestra empresa y vamos a volver a ser la empresa líder de telecomunicaciones de Venezuela y una de las líderes de la telecomunicaciones de Latinoamérica. Bueno, y a ustedes, amigos, luego de esa despedida del amigo Víctor, les decimos, bueno, que tienen la campanita, pueden suscribirse al canal, enviarnos sus comentarios, críticas, recomendaciones, que nosotros estaremos prestos a cumplir con todas esas exigencias. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa.